أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Queridos hermanos, estamos una vez más aquí con ustedes para continuar con nuestro ejercicio de comprender y entender de una mejor manera y de una manera más apropiada todo lo que tiene que ver con la creencia islámica, con los fundamentos de la creencia islámica, con los fundamentos de la doctrina islámica. Ya manifestamos en la continuidad de nuestras charlas y de nuestras conversaciones que manifestaban los grandes sabios que es importante hacer un repaso por las vías del conocimiento, por la visión islámica del ser humano y por la visión islámica del universo antes de adentrarnos en los fundamentos islámicos. Por eso nosotros hemos ido repasando todos estos temas y en una sesión de 3 charlas, de 4 charlas, comentábamos y íbamos a desarrollar lo que tenía que ver con la visión de la religión del Islam respecto del ser humano. En nuestra charla pasada nos adentramos un poco en ello. Vamos a hacer una continuación con 3 aspectos o 3 temas importantes a tocar en la sesión del día de hoy para culminar nuestras sesiones respecto de la visión de la religión del Islam con relación al ser humano en estas 3 sesiones, la sesión pasada, en el día de hoy y la próxima sesión que con el poder y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala vamos a estar compartiendo con ustedes, queridos hermanos. En el día de hoy queremos tocar con ustedes un tema muy importante y es el tema que tiene relación con los efectos o la relación que tiene el ser humano con los sucesos del universo. ¿Qué relación existe entre el ser humano y los sucesos del universo? O más concretamente, lo manifestaríamos la relación existente entre el ser humano y los fenómenos que existen en el universo. Así también, por ese mismo tema, luego pasaríamos a un segundo tema que tiene que ver con la relación del atraso y el desarrollo de los pueblos con la moral y la religión que estos mismos practiquen, para luego culminar con un tercer tema que está relacionado a una perspectiva, a una creencia islámica de que en esta misma vida, de que en este mismo mundo va a llegar un momento, va a llegar un tiempo en el cual la humanidad va a vivir de manera tranquila, de manera adecuada, como Dios lo ha ordenado y guiada la humanidad, guiada toda la sociedad mundial por un gobierno de justicia y por un gobierno de equidad. Entonces, para empezar, queridos hermanos, nos manifiesta el Sagrado Corán de que el hombre tiene relación, el ser humano tiene relación con los fenómenos del universo. Es por ello que todas las acciones y el mismo ser humano siempre debe ser muy reflexivos con sus acciones. O sea, tanto las acciones buenas como las acciones malas tienen efecto en el universo. Y no simplemente desde el punto de vista de lo físico y desde el punto de vista de lo material, sino que también desde el punto de vista de lo inmaterial, desde el punto de vista de lo místico, desde el punto de vista de lo espiritual. Las acciones del ser humano tienen efecto en este universo. Realmente Dios Todopoderoso ha creado el universo sometido al orden, lo que viene producto de la sapiencia, de la grandeza, de la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo el universo y todo cuanto existe, Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala, lo ha creado bajo el orden y lo ha creado sometido al orden. Y uno de los elementos que existe dentro de este orden es el elemento de las causas y de los efectos. Una de las normas dentro de ese orden que Dios ha establecido en el universo que ha sido creado bajo el orden, es la ley de causas y efecto. Toda acción, todo hecho, todo suceso que ocurre en el universo va a tener efecto. Pero esta ley de causas y de efectos no simplemente se limita al mundo de lo material, al mundo de lo físico, queridos hermanos. Realmente
esta ley de causas y efectos tiene que ver y está relacionado con muchos aspectos que no son materiales, con muchos aspectos que no son físicos, sino que se relacionan con aspectos espirituales, con aspectos inmateriales, con aspectos inclusive hasta de índole psicológico en relación al ser humano. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos hace relación y nos hace un llamado a entender y a comprender esta situación, que es uno de los aspectos generales dentro de la religión islámica, que encierra la cosmovisión de la religión del Islam respecto del ser humano, de que este universo realmente está conectado con el hombre y el hombre está conectado con el universo, y todo lo que ocurre en ello, todo lo que hagamos va a tener efectos, tanto en el mundo de lo material como en el mundo de lo inmaterial. Y no simplemente son los factores de índole físico o de índole material que tienen efectos sobre nosotros los seres humanos, o sino que hay otro tipo de seres, hay otro tipo de creaciones que dentro del Sagrado Corán se denominan los mudabbirat, que ellos se encargan de administrar los asuntos para el ser humano. Hay en relación a muchas situaciones de orden físico que los seres humanos consideramos que estas simplemente están sometidas y son administradas desde el mundo de lo físico, pero no, realmente la religión islámica manifiesta que inclusive estas situaciones que se relacionan con el mundo de lo físico son un efecto de acciones que se realizaron y de hechos provenientes desde el mundo de lo inmaterial, como son el hecho del caer de la lluvia, como son el hecho del crecer y el verdecer de los cultivos y de las siembras. Realmente en muchos de estos aspectos que son efectos en el mundo físico, la causa de los mismos ha sido, o la causa de los mismos las encontramos en el mundo inmaterial, en el mundo de lo espiritual. Es por ello que Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, queridos hermanos, nos manifiesta en la aya: y si la gente de las ciudades hubiera creído y temido a Dios, en verdad que les hubiéramos abierto para ellos bendiciones del cielo y de la tierra. Esta es una aya que nos explica ello en relación a que el ser humano actúa de conformidad a Dios lo mande, de conformidad a Dios lo determine, y no simplemente es ese accionar de parte del hombre el que va a crear el efecto, sino que de parte de Dios y de parte de estos administradores de los asuntos que Dios ha establecido van a venir bendiciones, van a venir recompensas para el ser humano. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كلي. Este primer tema está muy conectado y está muy relacionado con el segundo tema que hoy queremos desarrollar y queremos tocar con ustedes, y es la relación de la creencia y moral de los pueblos con el desarrollo o el atraso o el progreso de los mismos. De conformidad a la religión islámica, el hecho de que un grupo social, el hecho de que una comunidad, el hecho de que una sociedad practique X o Y religión, practique X o Y creencia, o siga una u otra ideología política o ideología social, con seguridad va a tener efecto en la sociedad. Y no simplemente somos los musulmanes que manifestamos esto, o no simplemente son las creencias monoteístas o las personas que poseen una creencia religiosa quienes manifiestan esto. Realmente, si nos vamos a encontrar con los especialistas en temas de ciencias humanas, en temas sociológicos, en temas antropológicos, ellos van a determinar lo mismo. Inclusive de estos mismos científicos y estos mismos especialistas
especialistas, vienen este tipo de expresiones. La creencia de un pueblo y la moral de un pueblo y la práctica y el llevar a la práctica las creencias que posean y la moral que posean son un determinante muy relevante en el desarrollo o atraso de los pueblos. Para nosotros, los musulmanes y dentro de la religión del Islam, el hecho de que una comunidad, de que un pueblo se someta al orden establecido por Dios Todopoderoso, a las normas establecidas por el Creador de todo cuanto existe, con seguridad va a dar bienestar al mismo. Por cuanto luego de la creencia, luego de la fe que porta un pueblo, el mismo debe de llevar esta fe, el mismo debe de llevar esta creencia a la práctica, que son las normas, que son las leyes, que son los mandatos establecidos por Dios Todopoderoso, que relacionan y regulan el contacto o la relación que existe entre el hombre y Dios Todopoderoso, entre el hombre y los siervos de Dios Todopoderoso, entre el hombre y el resto de las criaturas. Entonces, de conformidad, este hombre, este ser humano, lleve a la práctica todo este cúmulo de normas, de mandatos, de enseñanzas, asimismo se va a desarrollar de una mejor manera la sociedad a la cual él pertenece. Y ni se diga de los aspectos morales y las normas morales realmente son ese conjunto de enseñanzas que le da una forma y podríamos inclusive utilizar el término que embellecen una sociedad en cuanto a la relación entre sus miembros. Y si las prácticas de esta moral y si las prácticas de este conocimiento proveniente de la ética de un pueblo no se llevan a la práctica, realmente en lo común nos vamos a encontrar con sociedades desordenadas, con sociedades en las cuales existen problemáticas y sociedades que no se desarrollan de la mejor manera. Entonces, para concluir, podríamos nosotros decir, queridos hermanos, que el hecho de que una comunidad se someta a Dios, el hecho de que una comunidad acepte los mandatos venidos de parte de Dios Todopoderoso y que los mismos se vean en la práctica en la sociedad y que todo este cumplimiento de los mandatos se vea embellecido por la práctica de la moral, con seguridad en todos los aspectos espirituales, los aspectos intelectuales o académicos, inclusive los aspectos materiales, vamos a ver sociedades mucho mejor, vamos a ver sociedades desarrolladas, vamos a ver sociedades prósperas. Al contrario, cuando las sociedades se ven inmersas en el alejamiento de Dios, cuando las sociedades se ven inmersas en el alejamiento de la moral, vamos a ver sociedades que son subdesarrolladas. Entonces aquí vendría la pregunta y vendría el cuestionamiento de muchos. Pero bueno, se podría ver que en el mundo muchas de las sociedades que se han alejado dentro del concepto de lo que se llama la creencia, se han alejado de Dios, y dentro del concepto de la práctica de los mandatos de las religiones se han alejado de Dios. Podríamos decir nosotros que son sociedades que en estos momentos se ven dentro de lo material más desarrolladas. Pues no, realmente es falso, porque cuando analizamos sociedades que dentro de lo aparente se ven más prósperas y que no son creyentes, se ven más prósperas que sociedades que son creyentes, es simplemente un hecho de lo aparente, porque cuando quedamos inmersos en estas sociedades o cuando nos adentramos en un análisis preciso y apropiado de estas sociedades, podemos ver cómo los seres humanos se están destruyendo entre sí. En cuanto a las relaciones entre los mismos, la confianza no existe, la tranquilidad no existe y la paz no existe entre los mismos. Los núcleos sociales importantes de estas sociedades se ven destruidos, como es el núcleo familiar. En estas sociedades la familia no tiene el sitio y no tiene la posición que debe tener. Podemos ver cómo los grupos sociales y los grupos administradores de estas sociedades se ven inmersos en toda una batalla y en toda una lucha por el poder y por el enriquecimiento ilícito, dejando de lado el bello arte de la administración pública para el beneficio de su sociedad. Entonces, dentro de lo aparente podríamos encontrarlas que
muestran una belleza o que muestran una estructura adecuada, desarrollada, próspera, pero en la realidad no es así. Y siempre vamos a encontrar en las sociedades religiosas mucha más tranquilidad, mucha más paz y mucho más beneficios que se dan en la relación entre los seres humanos. Y es por ello que el Sagrado Corán y la creencia del Islam nos manifiesta, para terminar y para adentrarnos en el tercer punto, queridos hermanos, que algún día va a haber un gobierno de justicia, va a haber un estado de paz, de tranquilidad para toda la humanidad. Con seguridad, luego de la humanidad pasar por todo este periodo que estuvo lleno de sufrimiento, que estuvo lleno de cuestionamientos en relación a la justicia, en relación al bienestar, va a pasar y va a venir un periodo en el cual Dios Todopoderoso va a dar el gobierno, va a dar la guía de la humanidad a los justos, a sus siervos fieles, a aquellas personas que realmente son dignas de gobernar, de guiar y de ser representantes de Dios en la tierra. Lógicamente, este es un tema que, ya adentrándonos en lo que tiene que ver con los fundamentos de la creencia islámica, vamos a desarrollar de manera apropiada y vamos a dar a entender a nuestros queridos hermanos para comprender cuál es el concepto preciso y adecuado de la religión del Islam respecto de ello. No siendo más por el día de hoy, invitándolos a que continúen con nosotros para culminar con la visión de la religión del Islam respecto del ser humano. Los esperamos en una próxima oportunidad, queridos hermanos. Que Dios los bendiga, y no siendo más por hoy, que la paz y la misericordia del Creador de todo cuanto existe sea con ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم فصل على محمد وآله وكد لنا ولا تكد علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وأدلنا ولا تدل منا برحمتك يا أرحم الراحمين.